Hola, bienvenidos. Les voy a enseñar una nueva técnica de cómo cambiar colores dentro del tejido en cualquier parte sin que se note. Vamos a hacer aquí un macizo y vamos a jalar un poco el hilo así. Ahora, para que lo vean literal con morado, lo meten aquí. No necesitan dejarla larga, solo para guardarla después. Cruzan el hilo y empiezan a tejer con morado o con otro color. ¿Qué hacen después de haber hecho este primer punto? Jalar esta hebra y vean dónde queda, aquí atrás. ¿Ok? Y ya vieron, no se nota el cambio. Me voy a seguir. Esto es en el centro, ¿de acuerdo? Esta la pueden cortar si no la van a ocupar ahorita. Miren. Ahora lo vamos a hacer, ahorita que llegue, digo, lo vamos a hacer en la orilla. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Jalamos. Ahora vamos a meter un azul. Meten en las mismas dos. Hacen esto. Acuérdense de tejer primero antes de quitar la ondita que nos quedó. Vamos a hacer 1, 2, volteamos y ahora quítenlo. Y ahorita les enseño cómo queda por delante. Igual se puede aflojar un poquito, le dan el tirón. Voy a quitarla, voy a cortarla. Miren cómo queda. Aquí la tienen. Ahora vamos del otro lado. Sobre lo que hicieron aquí en las uniones, lo tejen como si nada. Miren, aquí está. Si se les llega a mover, no las escondan hasta el final del tejido, de que hayan terminado su tejido. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Y vamos a usar azul cielo. Vamos a ponerlo. Aquí lo tenemos otra vez. Estas dos que quedan en diagonal, lo tomamos. Aquí está. Volteamos. Sacamos, le damos el tirón para que quede acá abajo y hacemos exactamente lo mismo. Aquí lo tenemos.
Ahora, se preguntarán si sirve para el macizo doble. Si sirve. Miren. Okay. Vamos a cargar doble. Lo metemos. Lo tejemos. Y jalamos el azul. Y aquí lo tenemos. Va. Otra vez. 1, 2, 3. Aquí está. ¿Ya vieron? Déjenme cortar el azul. Ahora, hagamos lo mismo para regresarnos, para que vean que podemos regresarnos a seguir tejiendo macizos o cualquier otra puntada. El chiste es no sacar este aro, no darle el tirón hasta no haber terminado el punto. Aquí vamos. Bueno, ya me seguí. Ahí está. ¿Ya vieron? Están los cambios. Ahora, vamos a tejer medios puntos. Vamos a jugar un poquito para que vean cómo pasa con cualquier tipo de punto. De pronto sí van a tener que darle un tironcito dependiendo qué tan flojo les haya o se les suelte un poquito a la hora de. Ahora vamos a hacer aquí un medio punto. Se preguntarán si sirve también para medios puntos altos. Aquí los tenemos, los medios puntos altos. En los medios puntos altos, la única diferencia es la siguiente. Que lo tienen que tomar los tres. ¿De acuerdo? Déjenme quitar este que ahorita no lo vamos a ocupar. Y vamos a hacer medios puntos altos. ¿Ya vieron? Saquen otra vez este, el azul. Lo vamos a cortar. Vamos a hacer otros dos medios puntos altos. Y de final, de medio punto alto, vamos a cambiar a medio punto. Espérenme que no corté el blanco. Y te pasa exactamente lo mismo. En el medio punto, aquí, le dan su tirón. Vamos a tejer dos medios puntos. Bueno, otro. Y es lo mismo.
Vamos a tomar los dos y vamos a cambiar de color. Y vamos a tejer los dos últimos de medio punto. Solo recuerden, en el medio punto alto es el único que hay que tomar los tres. ¿De acuerdo? Y aquí tienen todo el cambio de colores. Digo, aquí hice todos los en el mismo, pero está súper útil. Este sí está súper funcional para nuestro tejido. Ojalá lo disfruten y lo puedan aprovechar muchísimo. Saludos, gracias, bye.